Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Me alegra mucho que haya podido llegar y estar juntos aquí delante del Señor, pues sobre todo disfrutando de la presencia de Él, ¿verdad? Y del amor, de la gracia que Él pues siempre está dispuesto a derramar sobre nosotros. Bueno, el tema de hoy pues que se me ha pedido es renovando mi compromiso, ¿no? Y claro, ¿compromiso con qué? Con el servicio al Señor. Entonces hoy he preparado un estudio, ¿sí?, que va a ir encaminado acerca de lo que debemos hacer, o sea, del ministerio que debemos ir ejecutando, ¿ya? Y para ello voy a tomar como ejemplo el servicio de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ¿sí? El tabernáculo o el templo que en el Antiguo Testamento fue levantado, a nosotros nos puede servir de mucha referencia ahora para entender qué nomás hace, digamos, el sacerdocio, ¿no es cierto?, el cristiano como ministro, ¿no? Y para ello, pues, entonces vamos a ir repasando desde allí, ¿no? Desde el tabernáculo, los sacerdotes, y vamos a ir poniendo algunos ejemplos de cuán efectivo fue justamente el ministerio de ellos, de los sacerdotes, para traer la gloria de Dios acá a la tierra, ¿no es cierto?, y que las personas sean edificadas. Entonces, tomando el ejemplo de ellos, lo vamos a ir aplicando también a nosotros como cristianos, ¿no es cierto?, en el servicio. Vamos a orar. Mi buen Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias nuevamente por este momento en que podemos sentarnos, alimentarnos de tu palabra, y queremos rogar que tu buen Espíritu nos ilumine, abra nuestro entendimiento y haga que esta semilla de tu palabra se siembre en nuestro corazón, la haga crecer, le dé fruto y nos transforme. Sobre todo, Señor, en todo cuanto tiene que ver con el servicio y el compromiso que tenemos de cumplir con esa gran comisión. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos con la primera, Davidcito. Bueno, como les decía, vamos a empezar por aquí. Sabe que el Señor le dijo a Moisés que edifique eso, ¿no?, que se llama el tabernáculo, ¿ya? ¿Y qué era esto sino la casa en la cual todos los creyentes podían ir a encontrarse con Dios, ¿sí? La tienda del encuentro también se la llamaba. Y para aquellos que quizás esto resulte nuevo, les explico un poquito, ¿no? Como usted ve allí en la figura, estaba limitada por una cortina blanca que nos hablaba de la santidad de ese lugar. Y que a ese lugar no podía entrar ninguna cosa inmunda, ¿no? Más adelante y adentro usted ve aquí hay un patio, ¿sí?, que se llamaba el atrio exterior. ¿Y qué pasaba allí? Allí se encontraba el altar de los sacrificios, ¿no? Usted ve ahí un fueguito, ese era el altar donde eran sacrificados todos los animalitos, ¿no?, las ofrendas al Señor. Más adelante, siguiendo más hacia la carpa, en medio está lo que se llamaba el lavacro, ¿no? Era una fuente donde los sacerdotes, antes de ingresar al lugar santo, tenían que lavarse, ¿no?, las manos, los pies, la cara, es decir, se limpiaban, y entonces sí ya podían ellos ingresar a la carpa. ¿Te ves esa carpita? Esa carpa por dentro estaba dividida en dos partes, una que se llamaba el lugar santo y la otra el lugar santísimo, ¿no? Y ahí usted ve que al final en el lugar santísimo está esa nube. Bueno, ¿qué representa eso? La gloria de Dios, ¿ya? Porque Dios habitaba ahí adentro, en el arca del pacto, que también es llamado el trono de Jehová. Ahí estaba el Señor, ¿ya? Y se manifestaba a través de una luz que se la podía ver adentro cuando el sumo sacerdote ingresaba a ese lugar, ¿ya? Muy bien, los sacerdotes y los levitas del sumo sacerdote hacían algunos oficios allí adentro. Y estos son de las cosas que a nosotros nos van a servir para entender la dimensión del ministerio que tenemos también, ¿no? Así que David, sigue por favor 2 láminas, la siguiente. Tenemos estos 3 tipos de siervos que el Señor levantó: los que se llamaban levitas, los sacerdotes y el sumo sacerdote, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Los levitas hacían el trabajo
afuera, en el atrio exterior, ¿sí? Donde estaba el altar de los sacrificios. Ahí ellos recibían a la gente que venía con sus ofrendas, con sus sacrificios, ¿sí? Y los ayudaban a todos ellos. También los levitas estaban a cargo de la alabanza, ¿sí? Ellos tocaban los instrumentos, ellos cuidaban el lugar, ¿sí? Para que nada ensucie, para que nada vaya a destruir. Ellos desarmaban la carpa, la volvían a armar cuando tenían que irse a otro lado. Eso hacían los levitas, tenían una gran labor allí. Los sacerdotes, a diferencia de los levitas, daban un pasito más hacia adentro y ellos eran los que entraban al lugar santo. Y en el lugar santo ellos hacían el culto a Dios en base a 3 cosas que estaban ahí adentro. Era una mesa donde ellos ponían los panes de la proposición. Habían 12 panes, cada pan representaba a una de las tribus de Israel, ¿no? Estaba el candelabro con 7 brazos que lo encendían todos los días, tenían ellos que mantener siempre prendida la luz ahí adentro de la carpa, ¿no? Y estaba un altar de incienso, donde ellos oraban y ofrecían a Dios el incienso, ¿no? Pero en cambio el sumo sacerdote, a diferencia de los levitas y los sacerdotes, daba otro pasito mucho más adentro, ¿no? Y era el único que entraba al lugar santísimo una vez al año para ofrecer ahí el sacrificio, ¿no? y el incienso. Pedía perdón a Dios por todos los pecados, ¿ya? Eso era como renovar la comunión que el pueblo tenía con Dios, y lo hacía una vez al año, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver, sigamos por favor, David. ¿Qué es lo que Dios esperaba de todos ellos? Les leo este verso que está en Malaquías capítulo 2 y pongan mucha atención, ¿no? Dice Dios al respecto de todos los sacerdotes: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mí estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, y ponga la atención, mire, en su boca, ¿no? La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Segunda cosa importante allí, ¿no? Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Oiga, mire, entonces yo pienso que esta era la parte más importante de todos ellos, ¿sí? Eran mensajeros de parte de Dios. El pueblo esperaba que de la boca de los sacerdotes salga la sabiduría, salga la ley de Jehová o la palabra, ¿sí? Con eso se hacía la obra del Señor. Muy importante, esto quiero que lo recuerde, porque este es el ministerio común que tenemos todos los cristianos hoy en día, ¿de acuerdo? Muy bien, sigamos por favor. Ahora bien, entonces, comencemos a ver cómo hacían su tarea. Primera función de los sacerdotes entonces, ir a buscar al pecador. Recuerden lo que decía Malaquías, que a muchos hicieron apartar de la iniquidad. Entonces, tenían ellos que salir, buscaban a la gente, enseñaban la palabra del Señor y los guiaban al arrepentimiento. Entonces, qué alegría para los sacerdotes o los levitas que de pronto, digamos que sea un día de reposo, ¿no? Estaban allí y veían a un pecador que se acercaba. Fruto de la predicación de ellos, ¿sí? Un pecador que quería reconciliarse con el Señor. Entonces ahí estaban para ayudarlo a eso. Traía su ofrenda, que era una ovejita, para que sea sacrificada en el lugar de él. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y este pecador sabe que él tiene que morir, que ese es el justo juicio del Señor. Pero gracias al Señor, Él ha provisto que alguien muera en nuestro lugar. Por eso una ovejita era sacrificada en el altar de los sacrificios en lugar de él, ¿de acuerdo? Entonces así obtenía el perdón de los pecados, ¿sí? Ahora vamos a ver eso que tiene que ver con nosotros, ¿no es cierto? Mire, primer compromiso, mis hermanos, de nosotros: buscar al pecador y llevarlo a que se reconcilie con Dios, ¿sí? El lugar de la reconciliación, el altar de los sacrificios, hoy en día, ¿cuál es? La cruz de Cristo. Y esa ovejita que moría
en el altar, ¿quién es? Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, en Hechos 2, cuando la iglesia justamente nacía, como decía hace un momento Pavelito, y preguntaba, ¿no? En el día de Pentecostés, Pedro, ¿no es cierto?, se levantó a predicar a esos judíos incrédulos, a esos judíos que habían mandado a crucificar a Jesús, que lo habían rechazado, y les dijo, ustedes han matado al autor de la vida. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Señor y recibirán el perdón de sus pecados. Es decir, los condujo al altar del sacrificio y dijo, aquí tiene la única oportunidad, Cristo el que les puede perdonar. ¿Resultado de eso? Ustedes saben, ¿cuántos se convirtieron? 3,000 almas se convirtieron ese día, ¿no es cierto? Con la predicación de Pedro. Bueno, sigamos por favor. Entonces, ¿cómo está nuestro compromiso con la evangelización? Queridos sacerdotes y levitas aquí presentes, a todos nos ha caído esta responsabilidad porque Jesús nos ordenó ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cómo andamos? Mire, tenemos ahí algunos ejemplos. Si ven la primera, está un joven con una Biblia testificándole a uno que podría ser tal vez su compañero de trabajo, su compañero de estudios, de la universidad, del colegio, y le está hablando, ¿no es cierto?, del Señor. Mire, estos otros de la cruz ahí están en una cárcel, ¿sí? Como nos testificaban la semana pasada nuestros hermanos que tienen allá, ¿no?, el ministerio carcelario también. Por acá abajo, ¿qué vemos? A un enfermo, ¿no es cierto? ¿Cuántos han visitado el hospital para ir a orar por alguien? ¿Sí? Ahí también tenemos una gran oportunidad, porque las personas al menos que están enfermas están mucho más dispuestas a aceptar a Cristo, les digo, por el sufrimiento que llevan, ¿no? Acá vemos otros jóvenes que se han ido a la calle a predicar. Hace unas semanas creo que los jóvenes aquí salieron, ¿no? Estuvieron ahí con unos carteles. Entonces, bueno, ¿cómo andamos en la evangelización? Les quiero preguntar nuevamente. ¿Estamos testificando? Ahí entre las personas que están cerca de usted, tiene la oportunidad de hablarles, mis hermanos. Primer compromiso que debemos, yo pienso, renovar es con la evangelización. ¿Qué dice 1 Pedro 2:9? Que nos ha hecho a nosotros sacerdotes para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, sigamos más adelante. ¿Qué más hacían los sacerdotes? Ya puertas adentro. Ya vemos el anterior, como puertas afuera, ¿no es cierto? Buscando al pecador para que vengan al Señor. Pero ahora ya está adentro. Y tiene que ver ahora con la santificación. Como les decía hace un momento, los sacerdotes, para entrar al lugar santo, primero se tenían que lavar. Y había esta fuente que se llamaba el lavacro. ¿Sí? ¿Y qué dice del lavacro en el Nuevo Testamento? En Efesios 5 dice, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavacro, dice en el original griego, ¿no? En el lavacro, mire, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora entonces, así como hay creyentes que han llegado a la cruz de Cristo y dicen, bueno, ya soy salvo, y no crecen espiritualmente, no se santifican, hermanos, hay otros creyentes que están conscientes y dicen, no, mi vida tiene que seguir creciendo en el Señor, ¿no es cierto? Entonces entran a un proceso de santificación, porque saben que no tienen que tener, como dice ahí, mancha, o sea, nada del mundo, del pecado, ¿no es cierto? Está consciente que el cristiano tiene que santificar su vida. Y no tiene arruga, dice. ¿Qué es eso de arruga? ¿A quién le sale arrugas? ¿No? ¿Sabe a qué hace referencia? Al viejo hombre, al viejo hombre, ¿no es cierto? Es decir, nuestro pasado. Entonces, queremos que ni tengamos ni manchas ni cosas del viejo hombre, ¿no es cierto?, del pasado, sino una vida nueva en Cristo Jesús. Ya. Ahora, entonces, ¿cómo lo hacemos? Sigamos a la siguiente diapositiva. Usted sabe y recuerda esta historia, que Jesús también a sus discípulos un día les lavó los pies, ¿verdad? Usted sabe que ya los discípulos ya eran salvos y habían creído en el Señor. Pero
había que lavarle los pies. Es decir, porque en el diario caminar, todo creyente se ensucia, ¿cierto? Fallamos a diario, pecamos con una y otra cosa. Y es necesario entonces irnos santificando. Por eso Jesús lavó los pies a los discípulos para indicarles de esta necesidad de limpiarse, de purificarse, ¿no? Y Jesús dijo que así como Él les lavó los pies, nosotros también nos lavemos los pies los unos a los otros. Pero no le estaba hablando necesariamente en el sentido literal de lavarnos estos pies, sino de entrar en un proceso de lavarle los pies al hermano, quiere decir de guiarlo de tal forma que santifique su vida. Entonces, el siguiente versículo, por favor, David. ¿Qué dice ahí en Timoteo? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará. Mire aquí, todos vamos a ser juzgados un día, ¿no? Y en función de eso, dice, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Entonces, eso es lavar los pies. Venga, mi hermano, por favor, siéntese aquí, ¿no? Y dale una tremenda reprensión. ¿No es cierto? Vamos a redarguirlo de pecado. Pero no lo vamos a hacer, ¿no es cierto?, con una actitud prepotente ni de mala manera, sino como dice ahí, con paciencia y doctrina. Entonces, si el hermano siéntese, lea la Biblia, vamos a ver, en esto que está usted equivocado, ¿qué necesita cambiar? Esto dice el Señor, con paciencia y con doctrina. Entonces, ese creyente va a recibir una reprensión, pero una reprensión con doctrina, una reprensión llena de paciencia y de amor, que le está diciendo, hermano, tienes que cambiar. ¿Ya? Es una jaladita de orejas, pero con paciencia y con doctrina. Eso es lo que santifica. Entonces, cuando el creyente acepta y cambia la reprensión, ha dado un pasito más en su comunión con el Señor. Avanza más en su fe, avanza más en su crecimiento y puede sí entrar entonces en el lugar santo. Hermano David, sigamos por favor. El lugar santo. ¿Ya? Los sacerdotes, después que pasaban por esa limpieza en el lavacro, entraban allá. Y ahí hay tres cosas que usted ve. Tres cosas nomás había en ese lugar, ¿no? La mesa con los panes de la proposición, un candelabro de 7 brazos y el altar del incienso. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hacían allí? El pan era el alimento del sacerdote. ¿Sí? Cada semana que cambiaban el pan, ellos lo comían. Entonces, mire, hay un alimento para usted también, ¿ya? Que es diferente al maná que estaba afuera. ¿Sí? Hay un alimento que a usted le espera en el lugar santo. Cuando ingresa y en la comunión con Dios, hay un alimento para usted, muy diferente quizás a otro tipo de mensaje de palabra que se lo encuentra afuera. Entonces el alimento, pero ese alimento, ¿sí?, estaba acompañado de una luz, ¿ya? Mire que ahí adentro no entraba el sol, no había ventanas ahí. La única luz que brillaba era la del candelero, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, los sacerdotes hacían esas tres cosas ahí: alimentarse del pan, mantener encendida el candelabro, que a ellos mismos los alumbraba, y ofrecían el incienso, que es símbolo de la oración o de la intercesión, ¿no? Ahora, sigamos por favor a la siguiente. Quiero que vean un ejemplo. En la Biblia nos presenta un sacerdote llamado Esdras, que es, yo creo que el vivo ejemplo de lo que es estar en el lugar santo, ¿no?, alimentándose de aquellos panes. ¿Qué nos dice de Esdras? Que era un escriba diligente. ¿En qué cosa? En la ley de Moisés, ¿no? Dice, porque Esdras había preparado su corazón ¿para qué? Para inquirir en la ley de Jehová. O sea, había él preparado su corazón para escudriñar la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué más? Para cumplirla, que no se trata solo de estudiar por estudiar, sino también de obedecer la palabra, ¿no? ¿Y qué más? Y enseñar a Israel. Porque mire que de la boca del sacerdote el pueblo esperaba la sabiduría y la ley de Jehová. Entonces él se preparaba, ¿no?,
diligentemente en esto. Y ahí viene nuestro segundo compromiso, mis hermanos. ¿Cómo andamos nosotros en este asunto de prepararnos en la palabra del Señor, ¿no? Yo he puesto ahí a propósito las dos figuras encima y a un lado de Esdras, ¿no? Porque estos panes simbolizan lo que él está haciendo ahí, estudiando la palabra de Dios, alimentándose de ese pan que es la palabra de Dios, amén. Pero encima de él le he puesto el candelabro, porque Isaías 11 nos dice que esos 7 luces son los 7 espíritus de Dios. Espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de inteligencia, espíritu de temor de Dios, espíritu de fuerza y espíritu de Jehová. Entonces, qué lindo, mire que cuando usted se siente a escuchar, a leer y inquirir la palabra del Señor, que ese espíritu de sabiduría de Dios esté con usted ahí presente, ¿no? Para enseñarle las profundidades de las cosas que usted debe entender. Y como decía también en su momento Pavel, ¿no? La espada del espíritu que penetra hasta partir el alma y el corazón, ¿no? El Espíritu Santo es el único que puede hacer eso, la espada del Espíritu, ¿no? La palabra de Dios. Sigamos. Y una vez que Esdras había inquirido en la ley de Jehová, en la presencia de Dios, ahora tenía que salir al pueblo. Y en Nehemías capítulo 8, sí, nos habla de cómo fue el ministerio de este sacerdote Esdras en cuanto a enseñar la palabra, ¿no? Dice que juntó a todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está entre las puertas de las aguas, ¿no? Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés. ¿Ah? Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender el primer día del mes. Es decir, se reunieron jóvenes, adultos, sí, todas las personas que podían entender se reunieron para escucharle a Esdras. Verso 3, y leyó el libro delante de la plaza. ¿Desde qué hora? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas horas son esas? 6 horas. O sea, les dio un cursito de 6 horas. ¿No? 6 horas, imagínense. Es que tenía tanto que dar, porque así mismo había estudiado tanto, ¿no? Bueno, 6 horas ahí. Y todos estaban, dice, los oídos de todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Pero mire la función de los demás sacerdotes y levitas. Verso 6, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzaron sus manos y empezaron ese curso bíblico humillándose y adorando a Dios. ¿Sí? Qué lindo, mire. Entonces, entender que el estudio bíblico también es estar en comunión con Dios, ¿no? Y hay que ir con corazón humilde. Entonces, se humillaron y adoraron al Señor. Y el verso 7 dice, y los levitas hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de todo lo que entendían, de modo que todos entendiesen la lectura. Así que no estaba Esdras solito, no crean que él estuvo 6 horas hablando. Él daba, me imagino yo, ¿no? Tal vez una introducción, una explicación, y inmediatamente los hacían poner en grupos, y todos los demás levitas, dice, hacían entender al pueblo. Se encargaban entre todos de ir enseñando y hacer que todos, pero todos entiendan bien la palabra de Dios. Esto es el lugar santo. Usted también puede entrar en el lugar santo, alimentarse de los panes bajo la luz del Espíritu Santo y luego salir también a compartir la palabra. Vamos a la siguiente, David. ¿Cómo está este otro compromiso entonces de buscar del Señor? ¿Cuánto tiempo pasa en el lugar santo? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo invierte, dice, en el estudio de la palabra? Eso, medítelo, porque si usted cree que solamente con venir el domingo a escuchar el estudio, el mensaje, ya es suficiente, entonces eso es como comer una comidita cada 7 días, ¿no es cierto? Y el resto de días, entonces ahí usted debe tener su devocional privado, ¿no? En donde lea la palabra del Señor. Así va a crecer, ¿de acuerdo? Entonces, ese es su compromiso ahora. Mire, y una vez que usted está bien alimentado, puede hasta tener una célula,
¿Sí o no? Y hacer de esa célula también otro lugar santo, donde todos sus hermanos que asistan a esa célula puedan comer del pan de la presencia de Dios a la luz del Espíritu Santo. ¿Cuántos quisieran, ¿no es cierto?, también ser siervos del Señor o siervas del Señor y quisieran pues tener en tu casa o en algún lugar un grupito de una célula donde puedan compartir de la palabra? Ese es un compromiso que tenemos también que hacer, ¿de acuerdo? Bueno, sigamos. La intercesión. Esto es importante, tan importante como el anterior, ¿sí? La oración. Los sacerdotes allí quemaban el incienso, ¿sí?, que es símbolo de que las oraciones suben delante de Dios en olor grato, que Dios acepta nuestra intercesión. ¿Cuán importante es interceder por los hermanos? ¿Cuán importante es eso? Vamos a ver un ejemplo. La siguiente diapositiva, por favor. David. Bueno, este es el ejemplo. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, nos habla del rey Josafat. Este era un buen rey, temeroso de Dios, buscaba del Señor, ¿no? Todo estaba bien hasta que un buen día dice que 3 ejércitos vinieron contra él. Le superaban en número, o sea, humanamente hablando, se puede decir, el reino de Judá estaba acabado. Contra 3 naciones se unieron contra ellos. Entonces Josafat, dice la Biblia, que tuvo miedo. Natural, pues, ¿no es cierto? Tuvo miedo y no sabía qué hacer. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Una brillante idea. Dice que convocó ayuno y oración. Todo el pueblo se une conmigo y vamos todos a clamar a Dios, ¿ya? Y estuvieron orando al Señor, pero la labor de los levitas y sacerdotes fue importante aquí. Eso es lo que quiero rescatar. Porque, hermanos, como rey Josafat, tenemos muchos que nos van a decir a nosotros: estoy en este problema, en el otro. Pero ¿cuál es nuestra labor como sacerdotes? ¿Ah? Entonces dice que se pusieron a orar y en algún momento ya del día, el Espíritu Santo tomó a un levita, ¿sí? Y profetizó. Qué bueno que los levitas estén en comunión con Dios, reciban de parte del Señor un mensaje y lo compartan al resto, ¿no es cierto? Entonces levita, ¿qué dijo? No teman, el Señor nos ha dado la victoria. En este caso no va a ser necesario que ni siquiera pues salgan a pelear, porque de Jehová es la batalla. ¿Ya? Qué bueno, entonces todos en ese momento tuvieron esperanza y dijeron: Dios ha escuchado nuestras oraciones, pero nos están diciendo que no vamos a pelear contra este ejército, que no vamos a tener que salir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los levitas a la cabeza, cantando y alabando al Señor. ¿Cómo es que vamos a ganar una batalla alabando al Señor? Bueno, en ese caso, eso fue lo que dijo Dios. En este caso, así van a ganar. Y claro, no, esos levitas estaban conectados con Dios y dieron ejemplo. Al día siguiente, los levitas salieron con sus instrumentos musicales, salieron al campo de batalla y detrás seguía el pueblo, seguía el rey, seguían el ejército. Pero cuando estos levitas se pusieron a cantar a Dios, dice que los enemigos entre ellos se comenzaron a matar. ¿Sí? Y es verdad, se cumplió la palabra, que en ese caso no fue necesario pelear, porque Dios peleó por ellos. Entonces, los sacerdotes, mire, ese rey Josafat en su necesidad, pero repito, ¿no? Puede ser cualquiera de nuestros hermanos que nos le dicen: hermano, ora por mí, estoy en este problema. Pero usted es como ese sacerdote, ese levita, que va a acompañar en la oración, que va a elevar a Dios el incienso, ¿no es cierto? La oración. Y qué bueno que también usted, conectado con el Espíritu Santo, le pueda decir: mira, hermano, Dios me dice esto, tranquilo, Dios te da esta promesa. Y puede haber milagros también. Amén. Sigamos, por favor. Y si usted dice entonces: bueno, ya sé que ahora debo interceder, ¿cómo lo hago? Tal vez hay hermanos que no han aprendido todavía la intercesión. Bueno, yo le digo una cosa: ¿cómo se aprende a orar? Orando. Así, no hay otra.
No hay otra. Así como también cómo se aprende a predicar, sino predicando, ¿ya? Perdiendo el miedo y saliendo a compartir. Así también es con la oración, si usted se arrodilla y ora. Pero mire, este verso justamente nos habla de eso, de que no sabemos cómo interceder. Dice, y de igual manera el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, ¿no?, nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál debilidad? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Esa es una gran debilidad. Pero no se preocupe, porque dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, ahí tenemos una gran ventaja. Nosotros no podemos o no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, Él sí sabe. Y que conforme la voluntad de Dios intercede desde nuestro corazón. Entonces usted es un solo espíritu con Él. Usted no necesita algo, oír alguna voz o sentir algo raro, nada de esas cosas. Es más, sin saberlo ni sentirlo, yo estoy seguro que usted está siendo siempre guiado por el Espíritu Santo. Y muchas de sus oraciones tal vez ni se da cuenta, pero son inspiradas por el Espíritu. ¿Ya? Y si no, pero debemos siempre empezar por ahí. Arrodíllese, diga al Espíritu Santo, no sé cómo hacer, cómo pedir, así que pido que tú me dirijas. Y empieza a orar, y empieza a orar, y empieza a orar. Y el Espíritu Santo hará lo demás, ¿de acuerdo? Y los que tienen el don de hablar en lenguas, pues mucho mejor todavía, ¿no? Que es justamente va por ahí. Quien tiene ese ministerio también haga cuenta, ¿no es cierto? El don justamente que es dado del Espíritu Santo, pues cumple también con esa misión. ¿Ya? Sigamos. Finalmente, hermanos, tenemos este lugar santísimo, al que entraba solamente el sumo sacerdote. ¿Ya? Pero vean, mis hermanos, esto ya no nos corresponde a nosotros. Eso le corresponde al Señor Jesucristo. Él es el sumo sacerdote y nadie más, ¿de acuerdo? Pero ese lugar santo, santísimo, que es la presencia del Padre Celestial, ¿sí?, es el lugar donde el creyente puede llegar y ser restaurado y ser levantado, ¿no? ¿Qué dice Hebreos? Por favor, la siguiente lámina. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, la exhortación es aquí, ¿no?, que nosotros nos acerquemos a la presencia misma del Padre Celestial, al lugar santísimo, al lugar que dice la Biblia, pues tenemos un camino abierto, ¿sí? Todo creyente puede acceder allá. ¿Y qué es lo que va a encontrar ahí? A un abogado, ¿cierto? A Jesucristo. ¿Ya? Usted va a llegar a la presencia del Padre y ahí lo único que va a encontrar, ¿no es cierto?, aparte de Dios, el Padre, es a Jesucristo al lado de Él para interceder por usted. ¿Qué dice ahí? Dice, este es el lugar donde nuestro sumo sacerdote intercede por el perdón de nuestros pecados. Hebreos capítulo 5 verso 1 al 2 y el 7 al 9. Dice que todo sumo sacerdote está puesto para ayudar a los extraviados, a los que están perdidos, ¿no es cierto?, para que se muestre paciente con ellos. Jesús hace eso por nosotros. ¿Ya? Pero leamos Romanos 8. Sí, porque ahí, bueno, no está en la lámina, pero sí me gustaría leerles. ¿Ya? Desde el versículo 34. Romanos 8:34. Ahí habla del sumo sacerdote, de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Mire, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso es lo que les decía, mire, si usted llega al lugar santísimo, encuentra al lado del Padre a Jesucristo. ¿Sí? A la diestra de Dios, dice, intercediendo por nosotros. ¿Ya? Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación,
angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Ahí se está mencionando algunas cosas difíciles por las que un cristiano puede pasar. ¿Sí? Si está atribulado, si está angustiado, si emocionalmente incluso ha caído en una angustia, está deprimido, ¿no? Está con hambre, desnudez, o sea, hasta con pobreza, ¿no es cierto? Algo le sucedió económicamente, está en peligro, incluso con peligro de espada. Mira, hasta una sentencia de muerte, cualquiera que sea esa situación. Si va al lugar santísimo, va a encontrar a Jesús intercediendo por él, por esa situación difícil que está pasando. Jesús ha doblado rodillas y el mismo Señor Jesús se une a nosotros y nos dice: adelante, yo estoy contigo. ¿Estás atribulado? Voy a orar contigo. Eso hace Jesús allí en el lugar santísimo. Amén. ¿Estás enfermo? ¿Estás económicamente en alguna situación? Jesús también dobla rodillas. Voy a orar contigo. Por eso Pablo tiene toda la certeza en el verso 37 de decirnos: antes en todas estas cosas, o sea, estas malas, ¿no?, somos más que vencedores. Si nosotros, hermano, apreciamos mucho cuando alguien ora por nosotros, ¿verdad? Y si estamos angustiados, ¿qué es lo que decimos? Oran por mí. Ahora imagínense si el mismo Jesús ora por nosotros. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, hermanos? ¿Tendremos o no victoria? Claro, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Este es el lugar santísimo, ¿sí? Entonces, mira, mis hermanos, ¿no? Aquí hemos visto algunas funciones sacerdotales. Y usted es un sacerdote también, que espero haya podido irle aclarando cuáles son algunas responsabilidades y compromisos que debemos tener, ¿no? Para ir resumiendo, David, por favor, ya. Hemos hablado de la evangelización, ¿sí? Primer compromiso: salir a buscar al pecador y llamarlo al arrepentimiento, ¿sí? Presentar a Jesucristo como su Salvador y que acepten a Él, ¿no? Segundo, santificación. Es decir, cuando tengamos que reprender, redarguir a un hermano, que lo hagamos con ese espíritu de paciencia y de doctrina y lo guiemos a cambiar, ¿no? Tercer compromiso, la búsqueda con Dios. Acuérdense que tenemos que entrar al lugar santo y comer de los panes, ¿sí?, y bajo la luz del Espíritu Santo. Es un compromiso. Porque, hermanos, si nosotros no entramos allí, ¿qué vamos a poder hacer? ¿Qué vamos a poder dar o entregar al pueblo si nosotros mismos primero no hemos estado con Dios? Entonces, otro compromiso, su devocional. Busque del Señor, estudie la palabra, ¿de acuerdo? Ya el cuarto compromiso, discipular a los hermanos, ¿sí? Y acompañarlos en la intercesión. ¿Tienen un problema? Oremos, ¿sí? Acuérdese, como lo hicieron los sacerdotes con Josafat, ¿de acuerdo? Entonces ese es su otro compromiso, discipular, ¿no?, y acompañar en intercesión. Y finalmente, pues, acercarnos al trono de la gracia siempre que necesitemos, porque ahí estará nuestro Señor Jesucristo, doblando rodillas junto a nosotros hasta obtener victoria, ¿sí? Bueno, entonces, quisiera pues que nosotros hagamos un momento de examinarnos a nosotros mismos, de hacer conciencia, cómo estamos con estos compromisos, ¿sí? ¿Cómo estamos? No se conformen solo con venir el domingo, es decir, pensando solo en usted mismo. Allá afuera hay un mundo que lo necesita, hay un mundo que nos necesita. Entonces quiero llamarle para que usted se involucre. Aquí hay ministerios, mire, tenemos el ministerio Maná del Cielo, ¿no es cierto?, que sale a evangelizar, puede unirse ahí. Tenemos las misiones a Colonape, tenemos las células, tenemos la oración de oración, ¿no?, de los días viernes, tenemos el ministerio de alabanza, el de los niños, células. ¿Dónde usted quiere comprometerse? ¿Cómo quiere
servir al Señor. Pues no me responde a mí, pero sí, hoy Jesucristo, pienso, nos está pidiendo que renovemos ese compromiso con Él y demos nuestra vida para servirle al Señor. ¿Ya? Entonces, con eso en mente, les invito a que nos pongamos de pies y oremos. Vamos a comprometernos con el Señor o a renovar nuestro compromiso. Que Dios les bendiga, mis hermanos, con Pavelito. Gracias, querido Pastor Juanito. Gracias a Dios por la palabra esta mañana. ¿Cuántos recibieron palabra? Yo percibo una presencia muy fuerte del Espíritu Santo esta mañana aquí. Quisiera que ponga su manito en la persona que está al lado suyo, porque vamos a terminar este tiempo orando y bendiciendo a las personas que están al lado nuestro. Hemos sido desafiados. No sé si usted necesita bautizarse y tal vez debe tomar la decisión hoy. Tal vez la decisión de seguir a Jesucristo radicalmente y ser fiel. Ahora sí, Señor, de aquí en adelante quiero serte fiel. Que nada me mueva, Señor, que no me muevan las emociones, los sentimientos, que pueda ser fiel a ti. Si esta mañana usted dice, Señor, yo quiero afirmar mi compromiso contigo, levante su manito, déjeme bendecirle. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana quiero bendecir a tu iglesia. Hoy, amado Espíritu Santo, y rogarte que tú seas en cada uno de nosotros llenándonos de tu presencia. Tú estás aquí esta mañana y estás obrando, Señor. Te damos la libertad y haz lo que tú quieras hacer, Señor. Tócanos, renuévanos, ayúdanos a que nuestro compromiso sea nuevo, Señor, en ti. Hoy, Señor, tomamos esa decisión radical de aprender, de estudiar, de comprometernos contigo. Señor, bendigo a tu iglesia, la cubro con tu preciosa sangre y oro que esta semana, Señor, tu Espíritu Santo vaya delante de cada uno, como esa lámpara, Señor, en el candelabro, guiando e iluminando, Señor. Oro para que cada uno de los que estamos aquí seamos iluminados por ti, amado Espíritu Santo. Te damos la libertad y todo el control en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Seamos llenos del Espíritu, como dice el libro de Efesios, llenos del Espíritu.